Hoy, en 40 minutos de RSE. El Plan Estratégico Territorial en marcha en la Argentina. Etapas, avances y desafíos de un plan transformador del país. El valor de la recuperación del rol planificador del Estado. Urbanización, vivienda y desarrollo. La exitosa experiencia de Villa Palito en La Matanza. Las agencias de desarrollo local y la responsabilidad social. La visión de la doctora Alessandra Minichelli. Puerto Madero como experiencia de intervención urbana reconocida internacionalmente. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. El Plan Estratégico Territorial, que avanza en la Argentina, tiene como punto de partida una firme decisión tomada hace una década, la recuperación de la planificación como política de Estado. A esta decisión clave se refieren Graciela Oporto, subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública, y Pablo Abal Medina, titular de la Unidad de Coordinación de Programas con Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación Federal. En el 2001 cayó un modelo que había comenzado, más allá de algunos pequeños momentos, en el año 75, que era un modelo de creer que era el privado el que podía ser el rector de la economía y era el privado, a través de su iniciativa, el que podía fijar las reglas del mercado. Después de muchos años en la Argentina, con 50% de desocupación y con una serie de cuestiones muy concretas que tenían que ver con la mala provisión de agua, con la mala provisión de servicios básicos, con las rutas destruidas, nos dimos cuenta que el privado, digamos, el hombre es bueno pero vigilado es mejor, decía el general Perón. El privado siempre tiene como fin originario el lucro. Esto es algo básico y central. ¿Y quién mejor que el Estado para regular esa actividad? No es una pelea en que el Estado se quede con la planificación y el pobre privado no sabe qué hacer. Es justamente al revés. Es desde el Estado fijar las líneas básicas de crecimiento y orientar un país y explicar cuál es el modelo de país que queremos para que el privado invierta en esas áreas y en esos nichos donde realmente resulte válido hacer negocios. La creación del Ministerio de Planificación Federal fue una muestra evidente de la voluntad de recuperar la planificación por parte de este gobierno nacional y un posicionamiento del Estado en el proceso de desarrollo del territorio. Luego, al año y medio siguiente, se creó la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública a mi cargo y nos pusimos a trabajar concreta y operativamente en todo este proceso de planificación que estamos viviendo por parte del Estado. Pero la designación del Ministerio como Ministerio de Planificación Federal fue sin duda el hito más importante de reconocimiento de la voluntad de recuperar la planificación como política de Estado. En los inicios de la presidencia de Néstor Kirchner comenzó a gestarse el Plan Estratégico Territorial. Sobre sus objetivos y avances hablamos con Pablo Abal Medina y Graciela Oporto. A partir de la creación del Ministerio primero de Planificación y de la Subsecretaría después, y del reconocimiento de los desequilibrios territoriales existentes en nuestro país, fruto de un modelo heredado de organización territorial, definimos e identificamos una política nacional de desarrollo territorial que nos permitiera construir otro modelo de país, un modelo más integrado, más equilibrado, sustentable y socialmente justo. Una de las grandes premisas que nosotros tuvimos en cuenta fue justamente nuestro modelo de organización política, que es un modelo de organización federal, un país federal. ¿Qué se hizo en este tema? Siguiendo las directivas de Néstor Kirchner, se fue a cada una de las provincias a recibir de parte de cada provincia y de cada organismo de la provincia, de cada una de las provincias, qué era lo que necesitaban y qué era lo que pretendían. En base a eso se organizaron consejos regionales, entre 4 o 5 provincias de acuerdo a temas comunes, y de esta manera se desarrolló un programa estratégico. Empezamos a trabajar en el diseño de un modelo deseado de provincias y un modelo deseado de país, pero quisimos llegar a especificar
con más claridad el cómo alcanzar ese modelo, y por eso también en nuestro primer avance incorporamos una cartera preliminar de proyectos de inversión pública que nos permitiera alcanzar ese modelo deseado. Identificamos áreas de nuestro país a desarrollar, áreas a potenciar, áreas a cualificar, identificamos todo un sistema de ciudades que era necesario consolidar y también la necesidad de construir una malla de conectividad. Empezamos a trabajar entonces en planificar el despliegue de la inversión pública en el territorio para poder lograr el modelo deseado de país. Villa Palito, en el partido de La Matanza, cuenta con 10.000 habitantes. Allí se llevó a cabo una verdadera transformación urbana y social en el marco del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria a través de cooperativas de trabajo. Nos cuentan esta experiencia Germán Nivelo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, y un referente de Villa Palito, Juan Enríquez. Villa Palito es una villa histórica dentro del partido de La Matanza. En el año 2001 tuvo un problema de hacinamiento dentro del barrio, donde se armó todo lo que es una organización social, y en el 2002 llega un programa, el programa Promeva, que es un programa de mejoramiento de barrio, que en ese momento teníamos como intendente a Alberto Balestrini. Ese día, en ese 2004, Néstor Kirchner dijo que anunciaba un plan de lo que era un techo más trabajo para todo el país, y que era un lugar donde tendríamos que armar 7 cooperativas en este lugar para que se pueda llevar adelante la transformación de la misma gente. Se hicieron más de 1.100 viviendas. Se mejoraron porque no solamente se hacen viviendas nuevas, sino se hace mejoramiento de vivienda, mejoramiento del hábitat, infraestructura urbana. Se han hecho centros integradores comunitarios, más de 3 SIC. Si se han recuperado viviendas, porque las viviendas que son recuperables se le hacen mejoramientos, y aquellas que no son recuperables son donde se relocaliza y se hacen viviendas nuevas. Se han hecho aperturas de calles, iluminación de espacios públicos, recuperar espacios públicos donde también son lugares de encuentro de la comunidad, a veces muy importante, una canchita de fútbol o una plaza. Se han hecho infraestructura, cloaca, agua, que también está muy relacionado con la salud, no solamente con el mejoramiento del hábitat. Es decir, lo que es educación, lo que es salud y lo que es obra pública tiene un estrecho vínculo entre sí, porque ayuda en todo sentido. Una vez que llegó el gobierno de Néstor Kirchner, nosotros aprendimos a discutir la política y entendimos que era una transformación. Entendimos que era la inclusión y nos dimos cuenta que en este programa nuevo que salía de cooperativas, y que nosotros éramos los responsables de poder transformar nuestras casas y transformar nuestro barrio, entendimos el mensaje de él, que fue armen cooperativas. Nosotros le damos la herramienta como Estado, pero ustedes son responsables de que esto se pueda llevar adelante. Nosotros ahí entendimos que estas políticas, entendimos la inclusión. Entendimos que éramos parte de esta transformación que venía adelante con el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Escuchamos ahora a la doctora Alessandra Minichelli, quien nos habla sobre el impulso a la responsabilidad social desde las políticas públicas y sobre la posibilidad de que las empresas complementen a esas políticas con acciones de responsabilidad social. Bueno, el impulso que se le da a la responsabilidad social desde las políticas públicas tiene que ver con el rol o el eje del rol del Estado en la temática tanto de las políticas públicas como de la responsabilidad social, que son las situaciones identificadas como problemáticas. El Estado trabaja y ha trabajado para la implementación de políticas públicas en un reconocimiento de situaciones problemáticas. Para eso ha generado instrumentos de gestión, como lo son el Plan Estratégico Territorial, como es el Programa Agroalimentario, como es el Plan de Turismo, donde hace foco específicamente en cuáles son los ejes de desarrollo productivo y los ejes de problemas a trabajar tanto en políticas públicas como en responsabilidad social. La labor que toca ahora es un poco de promover este tipo de herramientas o este mapeo de situaciones para que las empresas puedan identificarlo y desde ese lugar puedan generar las acciones convergentes o complementarias con las políticas públicas que ellos van a definir como acciones de responsabilidad social.
Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Juan Curuchet, del Podio Olímpico al Compromiso Ciudadano. Además, seguridad vial, foco de acciones responsables. La columna del Dr. Bernardo Klicksberg, hambre, su erradicación máxima prioridad. Y como siempre, noticias internacionales, investigación y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE, conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de FORS. Seguimos conociendo la evolución del Plan Estratégico Territorial en sus distintas etapas. El segundo avance del Plan Estratégico Territorial es una profundización de todo ese trabajo que hicimos en la primera etapa. La presidenta y el ministro de Vido presentaron este trabajo, este primer avance, y para nosotros eso realmente significó un punto de inflexión importante, porque fue un reconocimiento desde la política de que planificar el territorio es un instrumento de acción política que era necesario recuperar. A partir de ahí empezamos a trabajar en el segundo avance del Plan Estratégico Territorial, terminado el año pasado, en el cual profundizamos el análisis de muchos de estos elementos, pero fundamentalmente consolidamos esa cartera preliminar de proyectos y la convertimos en una cartera de proyectos estratégicos realmente ponderada en función del impacto territorial que tiene cada uno de esos proyectos en el territorio. Seguimos con nuestra relación institucional con las provincias. Profundizamos el estudio de las ciudades argentinas para evaluar los lineamientos para una política de desarrollo, una política de urbanización a nivel nacional, pero sobre todo avanzamos en los lineamientos planteados en una primera etapa y seguimos consolidando este objetivo de que la planificación se convierta en un instrumento para la acción. Y justamente hoy tenemos la satisfacción que todos los planes que está llevando adelante el Ministerio, por ejemplo, el plan Más Cerca con los municipios y el plan quinquenal de obras que vamos a llevar adelante para los próximos 5 años, un poco con la memoria de los viejos planes quinquenales, va a ser en función y a partir del análisis que nosotros y del conocimiento que nosotros aportamos del territorio nacional. Las empresas privadas pueden ser valiosas aliadas de las políticas públicas, pero también causar efectos negativos para la sociedad por prácticas o decisiones irresponsables. A esto se refiere en su espacio el Dr. Bernardo Klicksberg. La empresa privada es importantísima para la economía, hay que apoyarla, hay que darle todas las posibilidades, pero la empresa privada con sus decisiones influye muy fuerte en lo que pasa en los países. Si esas decisiones tienen en cuenta esto, aliarse, apoyar políticas públicas inclusivas, muy bien. Si esas decisiones solo se dirigen hacia la maximización del lucro personal, sin tener en cuenta las consecuencias, puede ser terrible. Desgraciadamente hay una cantidad de casos de ese tipo. Por ejemplo, el de la British Petroleum, que tratando de ahorrarse unos centavos, violó todas las reglas de seguridad y produjo el mayor derrame de petróleo de la historia en el Golfo de México. O el de las agencias de calificación de riesgos. Son empresas privadas, se pasan la vida diciendo que a la Argentina le va muy mal, le bajan la nota permanentemente. Lo mismo hacen con todos los países que tienen políticas heterodoxas, que no siguen el libreto de la Troika. Hace unos días el secretario de Justicia de los Estados Unidos les abrió un pleito criminal a la principal, a la líder de las agencias de calificación de riesgos, que tantas veces ha desvalorizado la Argentina, porque mintió deliberadamente durante varios años, poniéndole la máxima nota a las hipotecas basura, y entonces muchísimos inversionistas pequeños de los Estados Unidos compraron hipotecas basura. Eso es irresponsabilidad social empresarial. Necesitamos más que nunca responsabilidad social empresarial.
Una de las más importantes experiencias de intervención urbana en la Argentina en las últimas décadas fue la transformación del puerto de Buenos Aires en lo que hoy es el barrio de Puerto Madero. Uno de sus impulsores y protagonistas, el arquitecto Alfredo Garay, nos cuenta acerca del desarrollo de este proyecto. El centro de la ciudad de Buenos Aires experimentaba una tremenda decadencia. La opinión fue cómo cambiar la tendencia de deterioro del centro y volver a generar una corriente de inversión en el centro. Eso tenía un montón de cosas. Los terrenos del puerto de Buenos Aires estaban no utilizados desde 1915 y seguramente abandonados desde el 30. Por lo tanto, se le ofrecía al centro una oportunidad y, digamos, también te diría de encarar ciertas acciones sociales sobre el centro, es decir, hacer que el centro recupere carácter residencial. En este caso, digamos, yo creo que hubo mucha innovación. Es decir, en el momento en que toda la política pública privatizaba, el caso de Puerto Madero se largó a construir una empresa pública. Lo que se hizo fue hacer una empresa, una sociedad anónima, de capital público, o sea, totalmente pública, que, digamos, tomara a cargo la urbanización. Y es lo que hizo la empresa en estos 20 años, o sea, vendió unos primeros lotes, construyó las infraestructuras con ese dinero, con eso pudo vender unos segundos lotes, entonces empezó a hacer los parques, vendió unos últimos lotes y, digamos, una empresa que finalmente hizo todos los compromisos que tenía, vendió todos los terrenos, desarrolló el centro, cumplió una función social, digamos, porque abrió un sistema de parques, abrió la ciudad al río, aportó espacios públicos de mucha calidad, se convirtió, digamos, en uno de los lugares más visitados de la ciudad. ¿Por qué, digamos, es conocida internacionalmente Puerto Madero? Y bueno, porque es una buena experiencia, digamos, de articulación entre Estado Nacional y municipio, porque es una buena articulación, un buen ejemplo de articulación entre sector público y sector privado, porque logra una intervención de una escala que no tenía antecedentes y en este caso el Estado no invirtió, sino que el propio modelo de gestión fue generando, digamos, sus propios recursos. Entonces, yo creo que la experiencia de Puerto Madero es una experiencia de la que tenemos que sacar muchas enseñanzas, es decir, algunas respecto de sus dimensiones negativas. Por ejemplo, podría haber tenido contenido social mucho más potente. Digamos, con la agenda de hoy, Puerto Madero tendría seguramente otras connotaciones. Digamos, la noción que no lleves esta idea de dispositivo institucional, es decir, cómo el conjunto de instituciones, instrumentos y procedimientos que se articulan para hacer viable una operación de este tipo. Cuando vos entras a desarmar las dimensiones del proyecto, cada paso tuvo como su propia ingeniería de gestión y digamos, estudiándolo, digamos, los resultados son interesantes. Planificación, control, eficacia. Un libro de la doctora Alessandra Minichelli, una obra pionera en su género que trata de colaborar con la construcción del Estado. Eficacia. Ideas y tensiones para la articulación actual de políticas públicas y derecho administrativo. Publica Editorial Atlántida. Conozcamos un poco más en profundidad la experiencia de Villa Palito en La Matanza a través del relato de sus habitantes. El tema de la construcción de vivienda fue un antes y un después de la visita de Néstor Kirchner, cuando Néstor habla de armar cooperativas. Bueno, automáticamente armamos nosotros las primeras 7 cooperativas. Tenemos 22 manzanas y armamos cooperativas de diferentes sectores de la manzana. Con los delegados se armaron cooperativas. También armó la iglesia. A partir de ahí se firmó un convenio con el Estado Nacional y junto con la Municipalidad de La Matanza y la cooperativa, y ahí se empezaron a hacer las viviendas. Y en ese momento, en 2004, había muchas personas que estaban descreídas de la política y le parecía que era imposible. Lo fundamental que lo que estábamos responsables de esto creíamos. El Estado fue y nos propuso una vivienda, nosotros ya veníamos de asamblea y de organización y propusimos otro prototipo. El Estado aceptó que cambiemos algunos prototipos siempre que nos manejemos con el mismo monto que nos daban y a partir de ahí empezó la transformación. Lo primero que se vio es las trazas de las calles, donde iban a ser las futuras calles que teníamos que tirar 100 metros de viviendas históricas. Imagínate que eran familias que le costó mucho hacer las viviendas, pero con esta posibilidad de que se podían ir a vivir a lugares donde iban a estar con vecinos que se llevaban bien o con vecinos que ellos querían vivir, fue una de las estrategias para que ellos puedan aceptar trasladarse a ese lugar. A medida que pasó el 2004, el 2005, que empezamos nosotros a construir las primeras viviendas, ya era más fácil convencer
con lo que se ve, ¿no? Me parece que es uno de los proyectos más integrador, más participativo, con más inclusión, y me parece que es uno de los más completos porque se ataca a la problemática completa, no es solamente la vivienda, ¿no? Es la salud, es la educación, es la participación. Cuando llega nuevamente nuestra presidenta Villa Palito a inaugurar lo que había anunciado Néstor Kirchner hace 8 años atrás, parecía algo mágico, digamos. Inclusive parecía que nunca iba a volver a pasar. Hoy el barrio sabe qué es la inclusión. No solamente qué es la inclusión, sino el barrio aprendió qué es la distribución, ¿no? Cuando hablan de distribuir la riqueza, nosotros decimos, nosotros somos parte de esa distribución. Hoy tenemos una generación que está pensando ver cuándo termina la secundaria para entrar a la universidad. Y para nosotros eso es un orgullo, ¿no? Y eso hoy es parte de la transformación que siente Villa Palito, ¿no? Los avances del Plan Estratégico Territorial implican avanzar en equidad, inclusión, desarrollo y arraigo de la población a su tierra. Sobre estos ideales que persigue este plan federal, participativo, hablamos con Pablo Abal Medina. Hay una frase que decía el general Perón que decía que no hay posibilidad de un país si no se realiza cada uno de sus individuos. Cuando uno hace política y cuando uno hace función pública, lo que hace es hacer obras para que la gente viva mejor. El objetivo final de la política es transformar la realidad, pero la manera más justa es haciendo que todos se desarrollen en su terruño. En la Argentina todo se concentraba en el conurbano bonaerense, todo se concentraba en el Gran Rosario y en el Gran Tucumán. De esa manera había una explosión demográfica en esas zonas, no había forma de absorber ese trabajo y seguíamos teniendo cada día más pueblos y ciudades fantasmas. Entonces la verdadera planificación territorial es lograr que cada argentino se sienta bien en su tierra y buscar las competitividades en cada zona que nos permitan que cada uno tenga destino en su tierra. Y en un plan estratégico territorial, en definitiva, en gran parte lo que nosotros buscamos es que la gente sea feliz, pueda seguir viviendo en la tierra de sus padres, pueda seguir teniendo a sus hijos en un ambiente correcto. Para eso hay que tener escuelas, infraestructura. Recién ahí va a ser verdad la igualdad de posibilidades para todos. Entonces, nosotros lo que debemos luchar, y desde el plan territorial lo que se trabaja, y desde el plan de obra pública se trabaja, es en tener una Argentina conectada, tanto energéticamente como comunicacionalmente, tener un país integrado en su red vial y tener un país con agua potable para todos. Entonces ahí van a estar los primeros requisitos elementales para generar un cimiento de igualdad que permita a partir de allí tener una sociedad más parecida. Este es un poco el concepto de lo que nosotros pretendemos de la planificación estratégica, ser un país que merezca ser vivido, pero ser un país centralmente donde todos se puedan realizar, porque ahí recién va a ser un país feliz. Julio De Vido siempre dice que la obra pública y la obra en general es la que le da sentido ético a la política. Porque es en definitiva lo más concreto que uno puede hacer para transformarle la vida a la gente. Así que vamos a seguir en esa senda. Hoy hablamos de transformaciones, de la transformación de una villa en La Matanza, con la articulación del Estado nacional, provincial, municipio y la labor de los vecinos, y a gran escala, de la transformación del territorio nacional a través de un plan estratégico gestado a partir de la recuperación en la Argentina de la planificación como política de Estado. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana con 40 minutos de RSE.